Durante 3 años, un hombre camina desnudo y descalzo por las calles de Judá, desafiando la vergüenza, el rechazo y la burla de su propio pueblo. Ese hombre era el profeta Isaías, y su extraña y radical obediencia no era una simple locura, sino una señal viva del juicio que estaba por caer. ¿Qué clase de mensaje tan importante llevaría a un hombre a semejante humillación? ¿Qué tan devastador sería el destino que se cernía sobre su nación? Y lo más importante, ¿qué impacto tiene todo esto en el mundo hoy? En este vídeo, desentrañaremos la increíble historia de Isaías, desde su impactante profecía hasta su brutal martirio, un relato que revela el costo extremo de la fidelidad a Dios. Si quieres saber cómo esta historia cambió el curso de la historia bíblica y por qué aún resuena en nuestros días, quédate hasta el final. No olvides suscribirte para más contenido impactante y compartir este vídeo para que otros descubran la verdad detrás de esta increíble historia. En una época en la que Israel y Judá vivían bajo la constante amenaza de invasiones extranjeras y el colapso moral parecía inevitable, surge una figura que cambiaría el destino de su pueblo, Isaías. Su nombre, que significa Dios es salvación, refleja el propósito divino que marcaría su vida. Nacido en una familia influyente de Judá, Isaías creció viendo cómo su nación se alejaba de las leyes de Dios, abrazando la idolatría y el pecado. Los líderes de la época, cegados por su poder, desatendían las advertencias de los profetas, mientras que el pueblo vivía bajo la sombra del juicio inminente. Isaías, consciente del caos en el que su nación se hundía, no imaginaba el llamado asombroso que estaba por recibir. Un día, mientras Isaías estaba en el templo, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se rasgó y fue transportado a la presencia misma del Dios Todopoderoso. En su visión, vio al Señor sentado en un trono elevado y majestuoso, rodeado por serafines que clamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El templo se llenó de humo, y los cimientos del lugar temblaban ante la magnificencia del Creador. Ante tal escena, Isaías, abrumado por su pecado y el de su pueblo, cayó al suelo exclamando: ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros! En ese instante, uno de los serafines voló hacia él, portando un carbón encendido que tocó sus labios, purificándolo. La voz de Dios resonó en el cielo, preguntando: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y sin dudar, Isaías respondió: Aquí estoy. Envíame a mí. Así fue como Isaías aceptó el desafío de ser el mensajero del juicio y la esperanza, cargando el peso de las palabras de Dios sobre su pueblo. Desde ese día, Isaías fue el portavoz de la ira divina contra Israel y Judá. Su mensaje era claro y contundente: el juicio de Dios estaba a punto de caer. Las naciones habían llenado la copa de su pecado, y ahora vendrían tiempos de desolación. Isaías advirtió a los líderes que sus alianzas políticas y militares con naciones paganas no los salvarían. No importaba cuánto se fortalecieran, la justicia de Dios estaba por desatarse como un torrente incontenible. El profeta proclamaba que, si no se arrepentían de sus caminos, la destrucción sería inevitable. Sus palabras caían como relámpagos sobre los corazones endurecidos, advirtiendo de un futuro donde las ciudades quedarían en ruinas y el pueblo sería llevado al exilio. Pero no todo era condena. Junto con el juicio, Isaías hablaba de la misericordia de Dios. Un remanente fiel sería salvado, y la esperanza aún brillaba para aquellos que volvieran su corazón a su Creador. El mensaje de Isaías no solo anunciaba destrucción. En medio de las sombras del juicio, él traía una luz de esperanza que atravesaría los siglos. Isaías fue el primero en hablar de la venida de un Mesías, un Salvador que redimiría a Israel y a las naciones. Profetizó sobre el siervo sufriente, que llevaría el pecado de muchos y traería la paz a la tierra. Su visión abarcaba desde los tiempos de calamidad hasta un futuro glorioso, donde el trono de David sería restaurado y la justicia de Dios gobernaría sobre toda la creación. Este aspecto de su profecía era revolucionario. Mientras los demás profetas hablaban principalmente del juicio inmediato, Isaías miraba más allá, hacia un tiempo donde el reino de Dios sería establecido para siempre. Esta visión transformó a Isaías en uno de los profetas más importantes de la historia bíblica, cuyas palabras resonarían a lo largo de generaciones, inspirando esperanza y fe en un futuro redentor. A pesar de la claridad y la gravedad de sus palabras, Isaías enfrentó una dura realidad: su mensaje no fue bien recibido. Los líderes de Israel y Judá se burlaban de él, tachándolo de alarmista. Los reyes preferían seguir confiando en sus alianzas políticas y riquezas, ignorando las advertencias del profeta. El pueblo, acostumbrado a su vida de comodidad y pecado, cerraba sus oídos a las súplicas de arrepentimiento. Isaías se convirtió en una voz solitaria en medio de una nación que se dirigía hacia su propia destrucción.
Pero a pesar de la oposición, el profeta permaneció firme, sabiendo que su misión no era buscar la aprobación de los hombres, sino ser fiel al llamado de Dios. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de lo que significa ser un verdadero siervo de Dios, dispuesto a sacrificar todo por cumplir su voluntad. Con el destino de la nación colgando de un hilo, Isaías se mantuvo firme, proclamando sin cesar el mensaje divino. La resistencia era feroz, pero su fe inquebrantable lo mantuvo en pie, sabiendo que, aunque su voz cayera en oídos sordos, las promesas de Dios siempre se cumplirían. El camino del profeta Isaías fue uno de completa sumisión a la voluntad divina, pero incluso para alguien con tal devoción, el siguiente mandato de Dios era desconcertante. En un día cualquiera, Dios habló nuevamente a Isaías, pero esta vez, el encargo fue sorprendente. Dios le ordenó que caminara desnudo y descalzo por 3 años, como señal para Egipto y Etiopía. No había lugar a la duda o el debate, Isaías debía llevar a cabo esta tarea extraña y humillante. Durante 3 largos años, Isaías recorrería las calles sin vestimenta ni calzado, completamente expuesto ante la mirada de todos. A ojos humanos, el mandato parecía absurdo. ¿Por qué Dios pediría tal cosa? Sin embargo, Isaías no cuestionó el plan divino. Con una fe inquebrantable, se dispuso a cumplir lo que se le había pedido, sabiendo que incluso en lo más insólito, los caminos de Dios son perfectos. Así, comenzó un periodo de su vida en el que su cuerpo se convirtió en un mensaje vivo, una advertencia profética andante. El acto de caminar desnudo y descalzo no era solo una extravagancia inexplicable. Dios utilizaba este gesto para ilustrar lo que le sucedería a Egipto y Etiopía. Al igual que Isaías caminaba sin protección, estas naciones caerían en desgracia, despojadas de su gloria, llevadas al exilio y despojadas de su poder. La desnudez de Isaías simbolizaba la total humillación que ambas naciones sufrirían a manos de los asirios. Para Israel, el mensaje era claro: aquellos en quienes confiaban para su protección las poderosas naciones de Egipto y Etiopía caerían bajo el juicio de Dios. No habría refugio en alianzas políticas ni en fuerzas militares. Dios estaba advirtiendo que la única seguridad verdadera se encontraba en él. Isaías, despojado de toda dignidad externa, representaba una verdad profunda: sin Dios, todas las naciones yacen indefensas ante el juicio. Isaías, conocido como un hombre sabio y devoto, ahora se encontraba en una posición que muchos consideraban vergonzosa. Su reputación como profeta seguidamente fue puesta en duda por muchos, mientras caminaba día tras día, expuesto ante el público. La gente se preguntaba si había perdido la razón. Algunos se burlaban de él, otros miraban con asombro y horror, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Los líderes, incómodos con el mensaje implícito en el acto de Isaías, intentaban ignorarlo o desacreditarlo. Pero el impacto de su obediencia no podía ser fácilmente rechazado. Durante esos 3 años, Isaías era un recordatorio constante del inminente juicio. Su desnudez y vulnerabilidad resonaban como un eco de lo que les esperaba a las naciones. El mensaje era claro: Egipto y Etiopía serían conducidos al cautiverio, despojados de todo lo que poseían, al igual que Isaías había sido despojado de su ropa. Los días de poder y riqueza llegarían a su fin, y la vergüenza sería su destino. El acto de caminar desnudo y descalzo durante 3 años no fue solo una señal para las naciones, sino un testimonio de la profunda obediencia de Isaías. Pocos habrían podido soportar tal humillación pública durante tanto tiempo, pero Isaías lo hizo, no por vanidad ni por deseo de atención, sino porque confiaba en los planes de Dios, aunque estos parecieran incomprensibles. Isaías nos muestra que obedecer a Dios a menudo significa caminar por caminos que no entendemos completamente, enfrentando el desprecio, el ridículo y la incomprensión de los demás. Su disposición a someterse a este mandato difícil refleja una entrega total a la voluntad divina, una obediencia radical que no depende de la lógica humana. En su humillación, Isaías mostró la grandeza de un corazón completamente rendido al llamado de Dios, sin importar el costo personal. La historia de Isaías caminando desnudo y descalzo nos deja lecciones poderosas que trascienden el tiempo. Nos recuerda que el camino de la fe no siempre es fácil ni glorioso a los ojos del mundo. A veces, ser fiel a Dios implica sacrificios que otros no entenderán. Isaías nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la disposición de hacer lo que Dios pide, aunque eso signifique exponerse al ridículo y al rechazo. Su historia también nos invita a reflexionar sobre el concepto de dependencia. Al igual que Isaías caminaba despojado de cualquier forma de protección, debemos aprender a depender completamente de Dios. Nuestra seguridad no se encuentra en alianzas humanas, riquezas o poder, sino en la confianza absoluta en el plan divino. Isaías fue un faro de esta verdad, recordándonos que la obediencia a Dios siempre trae recompensas, aunque esas recompensas no sean inmediatas o visibles a los ojos del mundo.
Con Isaías como ejemplo, la lección es clara: la fidelidad a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, es el mayor acto de devoción y el camino hacia la verdadera grandeza espiritual. Manasés, hijo del piadoso rey Ezequías, ascendió al trono en un momento crucial para Judá. Ezequías había sido un rey que luchó por restaurar la fe y la pureza del culto a Dios, eliminando los ídolos y convocando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, al morir, su hijo Manasés heredó el trono con un corazón completamente opuesto al de su padre. En lugar de continuar el legado de devoción a Dios, Manasés se sumergió en una era de maldad y decadencia espiritual. Bajo su reinado, los altares paganos florecieron nuevamente, y las imágenes de dioses extranjeros se erigieron en cada rincón de Judá. El templo de Jerusalén, que había sido consagrado para el culto exclusivo a Yahvé, fue profanado por la idolatría. Manasés no solo ignoraba las advertencias de los profetas, sino que activamente los perseguía, eliminando cualquier rastro de fe verdadera en su reino. El reinado de Manasés trajo consigo una oscuridad profunda que se extendió como una plaga entre su pueblo. Él fomentó la adoración de Baal, Moloch y otros dioses cananeos, promoviendo incluso sacrificios humanos, incluyendo el sacrificio de sus propios hijos. La nación que una vez había sido guiada por las enseñanzas de Dios ahora se hundía en un abismo de corrupción espiritual. Con Manasés en el trono, Judá se convirtió en un lugar peligroso para aquellos que deseaban seguir el camino de Dios. Los profetas, quienes habían sido los portavoces del juicio y la misericordia divinos, eran ahora los enemigos públicos del Estado. El reinado de Manasés se caracterizó por una brutal persecución hacia los siervos de Dios, quienes denunciaban los pecados del rey y del pueblo. Isaías, el profeta que había servido a Judá durante tanto tiempo, fue uno de los más afectados por esta purga. La vida de los fieles seguidores de Dios pendía de un hilo. Sus palabras, una vez respetadas y temidas, ahora caían en oídos sordos, y sus voces eran silenciadas por el poder despótico de un rey que había decidido seguir su propio camino. Manasés no solo rechazaba sus advertencias, sino que buscaba activamente destruir a todo aquel que intentara oponerse a su reinado de maldad. El aire estaba cargado de traición, y la oscuridad espiritual que envolvía a Judá parecía impenetrable. Isaías, anciano pero lleno de vigor espiritual, no podía quedarse en silencio ante la corrupción que devoraba a su nación. Con valentía, el profeta se presentó ante Manasés, advirtiéndole que sus acciones no pasarían desapercibidas ante los ojos de Dios. Isaías profetizó sobre el juicio inminente que caería sobre Judá y sobre el mismo rey si no se arrepentía. Le habló de la ira de Dios, del castigo que vendría por su idolatría y sus injusticias, y del sufrimiento que enfrentaría el pueblo debido a su liderazgo corrupto. La confrontación fue directa y peligrosa. Isaías no suavizó su mensaje, sabía que el destino de Judá pendía de un hilo, y su fidelidad a Dios le exigía proclamar la verdad sin importar las consecuencias. Pero Manasés, cegado por el poder y la soberbia, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. En lugar de escuchar, su corazón se endureció aún más. En ese momento, se selló una tragedia tanto para Judá como para Isaías. El reinado de Manasés marcó el apogeo de la resistencia a las profecías de Dios. Los profetas habían advertido durante décadas sobre las consecuencias de la idolatría y la injusticia, pero bajo Manasés, estas advertencias fueron descartadas con desdén. La corte real, rodeada de consejeros que fomentaban la corrupción y la maldad, se sumergió más profundamente en su rebeldía. Manasés, en su necedad, ignoró las señales claras de la inminente destrucción, convencido de que su poder le permitiría desafiar cualquier juicio divino. La resistencia no solo venía del rey, sino también del pueblo que, seducido por la cultura pagana, adoptaba sin remordimiento las prácticas corruptas de las naciones vecinas. La voz de Isaías, junto con las de otros profetas, fue sofocada por el clamor de la idolatría y el desenfreno. Judá había caído en una decadencia espiritual profunda, y las advertencias de Isaías parecían ser las últimas palabras de esperanza en medio de un colapso inevitable. Manasés, al ver que Isaías no cesaba en su denuncia, tomó la decisión más oscura de su reinado: debía silenciar al profeta de una vez por todas. El eco de las palabras de Isaías resonaba en los pasillos del palacio, desafiando el poder del rey y recordándole que no había escapatoria al juicio de Dios. Para Manasés, la única forma de mantener su reinado intacto era eliminando a aquellos que lo cuestionaban, y entre todos, Isaías era el más influyente y peligroso. El plan fue calculado y brutal. Manasés ordenó la captura de Isaías, y el anciano profeta fue llevado ante el rey una vez más. Pero esta vez, no habría oportunidad de hablar. El profeta fue sentenciado a morir de la manera más cruel. Según la tradición, fue aserrado en dos, su cuerpo partido, pero su legado inquebrantable. Así, en un acto de traición y violencia, Manasés intentó borrar la voz del profeta que había servido a Dios fielmente. Sin embargo, la muerte de Isaías no fue el fin.
Su mensaje, sus advertencias y sus profecías sobre la venida del Mesías seguirían resonando a lo largo de los siglos. Manasés pudo haber silenciado su cuerpo, pero no pudo extinguir la verdad que Isaías había proclamado. El juicio que Isaías anunció finalmente caería sobre Judá, y el reinado de Manasés sería recordado como uno de los más oscuros de la historia de Israel. El reinado de Manasés se había oscurecido, y su paranoia crecía con cada día que pasaba. Los profetas, aquellos que alguna vez habían sido los portavoces de la voluntad divina, se convirtieron en sus enemigos. Isaías, anciano y sabio, fue una de las figuras más prominentes a las que el rey temía. A pesar de su lealtad a Dios y su devoción al pueblo de Judá, Isaías fue traicionado por aquellos que alguna vez le habían respetado. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, Isaías fue arrestado por orden directa de Manasés. Los soldados irrumpieron en su hogar, llevándose al profeta con violencia, sin permitirle despedirse de sus seres queridos. Su soledad en ese momento era palpable. Traicionado no solo por su rey, sino también por un pueblo que había optado por la idolatría y el pecado, Isaías sabía que su destino estaba sellado. Aún así, no temblaba ni vacilaba. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios, y enfrentaría su destino con la misma fidelidad que había demostrado a lo largo de su vida profética. La tradición nos relata un final brutal y desgarrador para Isaías. Después de ser capturado, fue llevado ante el rey, donde no se le ofreció la oportunidad de defenderse ni de hablar. Las palabras del profeta ya no eran necesarias. Había cumplido su misión. Manasés, decidido a silenciar de una vez por todas la voz de aquel que le recordaba constantemente su maldad, dictó su sentencia: Isaías sería aserrado en dos. El acto fue tan cruel como simbólico. Mientras el cuerpo de Isaías era brutalmente partido, su fe permanecía intacta. No hubo gritos de desesperación ni súplicas por su vida. Isaías, como todos los verdaderos siervos de Dios, aceptó su martirio con valentía y una paz que solo aquellos que caminan cerca del Creador pueden experimentar. Su sufrimiento físico fue inmenso, pero su espíritu nunca fue quebrantado. El precio de la verdad había sido alto, pero Isaías estaba dispuesto a pagarlo. La muerte de Isaías fue mucho más que la ejecución de un profeta, fue un testimonio viviente del sacrificio extremo por la verdad. Así como su vida había sido un mensaje constante de juicio y esperanza, su muerte se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha contra la maldad. Al ser aserrado en dos, Isaías demostró que las fuerzas del mal pueden destruir el cuerpo, pero nunca podrán apagar la verdad de Dios. En su muerte, Isaías reflejó lo que había proclamado toda su vida: el costo de la fidelidad a Dios es alto, pero las recompensas eternas lo superan. Su martirio mostró que los siervos de Dios están dispuestos a perderlo todo, incluso su propia vida, por defender lo que es justo y verdadero. Su sacrificio se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras: el camino de la justicia no siempre es fácil, pero es el único camino que lleva a la vida eterna. La brutalidad del reinado de Manasés alcanzó su punto máximo con el martirio de Isaías. El asesinato del profeta no solo reveló la profundidad de la maldad de Manasés, sino que también fue un presagio del juicio final que caería sobre Judá. Manasés pensó que al silenciar a Isaías, también silenciaría la voz de Dios. Pero en realidad, su acto solo aceleró el cumplimiento de las profecías. La crueldad del rey hacia Isaías fue un reflejo del deterioro espiritual de la nación entera. Al matar al profeta, Manasés selló su propio destino y el de su reino. La sombra de la destrucción que Isaías había advertido durante tanto tiempo se cernía sobre Judá. La muerte de Isaías fue una advertencia final, un recordatorio sombrío de que la justicia de Dios siempre prevalecería, aunque los hombres intentaran ocultarla con violencia y opresión. El legado de Isaías no terminó con su muerte. Al contrario, su sacrificio solo amplificó la relevancia de su mensaje. A lo largo de la historia bíblica, Isaías se mantuvo como un ejemplo del precio que implica ser un verdadero siervo de Dios. Su martirio se convirtió en un símbolo del costo de la fidelidad y la lucha constante contra las fuerzas del mal. Los escritos de Isaías continuaron impactando generaciones, no solo en Israel, sino en todo el mundo. Sus profecías sobre el Mesías serían clave en la esperanza de redención y restauración de Israel, y más tarde, en la fe cristiana. Su vida y muerte nos recuerdan que seguir a Dios puede implicar grandes sacrificios, pero también trae consigo la certeza de que la verdad y la justicia de Dios prevalecerán. Isaías no solo fue un profeta de su tiempo, sino que su vida dejó una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad. Isaías, aunque sufrió el rechazo y la muerte a manos de Manasés, dejó un legado profético que perduraría más allá de su tiempo. A lo largo de su ministerio, Isaías predijo con claridad la caída de Judá, el exilio babilónico y más importante aún, la venida del Mesías. Tras su muerte, estas profecías comenzaron a cumplirse una por una.
La destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo de Judá demostraron que las palabras de Isaías no habían sido en vano. Pero su mensaje no se limitaba solo al juicio, también contenía promesas de redención y restauración. El profeta habló de un futuro donde un Salvador levantaría a su pueblo, y siglos después, esa esperanza se encarnó en la figura de Jesús, cumpliendo la profecía más importante de todas. Isaías es uno de los profetas más citados y venerados en la historia de Israel y en la tradición cristiana. Para los judíos, sus escritos sobre la esperanza en medio del juicio resonaron con fuerza durante siglos de persecución y dispersión. Su visión del Mesías, el siervo sufriente, trajo consuelo y la certeza de que Dios no había olvidado a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. En la tradición cristiana, Isaías fue fundamental para entender la naturaleza de Jesús como el cumplimiento de las promesas divinas. Los evangelios citan frecuentemente sus profecías, especialmente aquellas que describen el sacrificio del Mesías por los pecados de la humanidad. La influencia de Isaías se extiende desde los primeros seguidores de Cristo hasta hoy, donde sus palabras siguen inspirando fe, esperanza y valentía a millones. La vida de Isaías nos ofrece valiosas lecciones que trascienden el tiempo y el espacio. En su devoción inquebrantable a Dios, encontramos un ejemplo de fidelidad sin reservas, una fe que no se doblega ante la adversidad ni se silencia ante la oposición. Isaías nos enseña que la verdad debe ser proclamada, sin importar el costo. Su sacrificio personal y su disposición para obedecer a Dios en circunstancias extremas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y el nivel de compromiso que tenemos con lo que es correcto. A través de su vida, comprendemos el poder del mensaje divino, que aunque rechazado en su momento, siempre cumple su propósito. Isaías nos desafía a vivir con valentía, sabiendo que las promesas de Dios son ciertas y que, aunque enfrentemos dificultades, la verdad prevalecerá. Aunque Manasés intentó eliminar la voz de Isaías, no pudo escapar del juicio de Dios. Al final de su vida, Manasés fue capturado por los asirios y llevado a Babilonia en cadenas, enfrentando el castigo que Isaías había predicho. En medio de su miseria, el rey finalmente se arrepintió de sus pecados, reconociendo la verdad de las profecías que había ignorado durante tanto tiempo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La decadencia espiritual de Judá, fomentada por su reinado, condujo inevitablemente a la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo, tal como Isaías había advertido. El juicio sobre Manasés y Judá fue el cumplimiento final de las advertencias de Isaías, demostrando que la justicia de Dios, aunque a veces parece tardar, siempre llega en su debido momento. La vida y las profecías de Isaías nos invitan a reflexionar profundamente sobre el costo de la fidelidad y el poder transformador de la verdad. A través de sus palabras y su sacrificio, Isaías nos muestra que la valentía y la obediencia a Dios son esenciales, incluso cuando el camino es difícil y solitario. Su legado nos impulsa a vivir con integridad, defendiendo lo que es justo y verdadero, sabiendo que las recompensas divinas superan cualquier sufrimiento temporal. Si esta historia de valentía y sacrificio te ha inspirado, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha impactado más de la vida de Isaías? No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que explore las profundidades de las historias bíblicas. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo con otros, para que juntos sigamos aprendiendo de estas poderosas lecciones. Hasta la próxima.